Sean todos bienvenidos a Top Curiosity. El día de hoy te presentamos 10 misteriosas fotos tomadas antes del hundimiento del Titanic. ¿Sabías que el RMS Titanic, originalmente concebido como un símbolo de progreso tecnológico y lujo, terminó en desastre después de chocar contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Empezamos. Número 10. Aunque el Titanic fue promocionado como una maravilla de la ingeniería moderna, no tenía suficientes botes salvavidas para acomodar a todos los pasajeros y tripulantes a bordo. El Titanic tenía 20 botes salvavidas, muchos menos de los necesarios para evacuar a los 2.224 pasajeros y miembros de la tripulación. Los constructores navales y la White Star Line asumieron que los botes salvavidas solo serían necesarios para transportar pasajeros a los barcos de rescate en el improbable caso de un accidente. La White Star Line también creía que tener demasiados botes salvavidas abarrotaría la cubierta y restaría valor a la apariencia lujosa del barco. El diseño original del Titanic permitía hasta 64 botes salvavidas, lo que habría sido suficiente para salvar a todos a bordo. Muchos botes salvavidas fueron lanzados medio vacíos porque los pasajeros y la tripulación subestimaron la gravedad del hundimiento. Por ejemplo, el bote salvavidas 1 se botó con solo 12 personas, a pesar de tener una capacidad para 40. La imagen de botes salvavidas medio vacíos partiendo mientras cientos de personas se ahogaban en el helado océano Atlántico es uno de los aspectos más desgarradores de la tragedia del Titanic. Número 9. Cuando el RMS Titanic se hundió, una de las historias más emotivas fue que, según los informes, los músicos continuaron tocando mientras el barco se hundía. La banda del Titanic estaba formada por 8 músicos liderados por Wallace Harley. Se esperaba que los músicos tocaran para los pasajeros durante las comidas, las fiestas de té y otras reuniones sociales. Los detalles exactos de lo que la banda tocó durante el hundimiento del Titanic siguen siendo un tema de debate. Técnicamente, los músicos eran considerados pasajeros de segunda clase, no parte de la tripulación del Titanic. Debido a que se les consideró personal no esencial, no recibieron prioridad para los botes salvavidas. Los sobrevivientes recordaron haber escuchado himnos y música ragtime mientras bajaban los botes salvavidas. El cuerpo de Wallace Harley fue recuperado con un estuche de su violín todavía unido a él. Número 8. Un incendio en el búnker de carbón número 6, un área de almacenamiento de carbón utilizado para alimentar las calderas del barco, había estado ardiendo incluso antes de que el barco zarpara. Los incendios de carbón no eran infrecuentes en los barcos de vapor de esa época, pero el fuego en el Titanic fue particularmente obstinado. Se informa que estuvo ardiendo durante días antes de que el barco partiera y continuó ardiendo después de la partida. La tripulación logró controlar y contener el fuego paleando carbón ardiente en los hornos del barco. Sin embargo, hay mucho debate sobre si el incendio de carbón debilitó el casco de acero del Titanic, haciéndolo más susceptible al daño del iceberg. Incluso puede haber hecho que el barco fuera más maniobrable, lo que dificultó evitar el iceberg. Las investigaciones han sugerido que las placas de acero en el lado de estribor, donde el iceberg golpeó el barco, podrían haberse visto comprometidas por el calor extremo del fuego, lo que hace que el barco sea menos resistente a la colisión. Algunos historiadores creen que la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic, pudo haber minimizado la gravedad del incendio. Previamente, hay teorías de que la compañía permitió que el barco partiera a pesar del incendio porque no querían retrasar el viaje inaugural, que fue visto como un evento muy prestigioso. Número 7. El incidente de la casi colisión con el SS New York es una parte menos conocida, pero fascinante, de la historia del RMS Titanic. Esto ocurrió durante la partida del Titanic de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, justo antes de su fatídico viaje inaugural a través del Océano Atlántico. Cuando el Titanic zarpó del puerto de Southampton y comenzó su viaje a Nueva York, el inmenso tamaño y desplazamiento del barco crearon un fenómeno conocido como el efecto de succión. Este efecto generó fuertes corrientes de agua en el puerto, arrastrando a los barcos cercanos hacia el Titanic a su paso. Uno de esos buques fue el SS New York, un barco de pasajeros más pequeño de la American Line que estaba amarrado muy cerca. La poderosa succión del desplazamiento del Titanic hizo que las amarras del SS New York se rompieran, haciendo que el barco se desviara incontroladamente hacia el Titanic. El capitán Edward J. Smith ordenó que los motores del Titanic retrocedieran, mientras que los remolcadores Vulcan y Neptune entraron rápidamente en acción para asegurar al SS New York y alejarlo a tiempo del Titanic para que no colisionara. Los dos barcos se acercaron el uno al otro, pero gracias a la intervención de los remolcadores se evitó una colisión,
lo que se considera un presagio simbólico del desastre que iba a seguir. Número 6. Cyril Evans, el operador inalámbrico del SS Californian, el barco más cercano al Titanic, es a menudo criticado por no responder a las señales de socorro del Titanic. Históricamente ha sido condenado por haberse quedado dormido pocos minutos antes de que el Titanic chocara contra el iceberg. Si hubiera permanecido en su puesto, se podrían haber salvado cientos de vidas. En cambio, el Californian permaneció en silencio a unas pocas millas, mientras que el SS Carpathia viajó más de 62 millas para brindar asistencia. Otros argumentan que, incluso si Cyril hubiera recibido la llamada de socorro del Titanic, el Californian habría llegado demasiado tarde. También se especula que Cyril intentó enviar una advertencia de hielo al Titanic esa noche. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, supuestamente le dijo que se callara porque estaba interrumpiendo otro mensaje. Número 5. David Blair fue un oficial mercante británico que inadvertidamente jugó un papel en el desastre del Titanic debido a un incidente que involucró la pérdida de binoculares. Como segundo oficial a bordo durante el viaje inaugural del barco en abril de 1912, su ausencia se considera un factor que contribuyó al destino del Titanic. Sin embargo, justo antes del viaje, el capitán Edward Smith reorganizó la tripulación, ascendiendo a Charles Lightoller a segundo oficial y nombrando a Henry Tingle White como oficial jefe. Como resultado, David Blair fue eliminado de la lista de tripulación y no navegó en el Titanic. Decepcionado por el repentino cambio, David abandonó el barco en Southampton el 9 de abril de 1912, antes de que partiera hacia Nueva York. Cuando David desembarcó, sin darse cuenta tomó la llave de un casillero que contenía los binoculares destinados a la tripulación de vigilancia. La falta de binoculares a menudo se cita como un factor importante en el hundimiento del Titanic, ya que los vigías tenían dificultades para detectar los icebergs. Sin ellos, Frederick Fleet, uno de los vigías, testificó más tarde que tener binoculares podría haberles ayudado a detectar el iceberg antes. Número 4. ¿Sabías que existe la teoría de que el Titanic no era en realidad el Titanic? En cambio, se sugiere que el RMS Britannic fue cambiado con el Titanic a través de un complot deliberado para hundir el barco. Esta teoría propone que el hundimiento del Titanic fue escenificado o fabricado para permitir a los propietarios cobrar un gran pago del seguro. El Titanic y el Britannic son casi idénticos y algunos creen que el Britannic fue intercambiado con el Titanic en la noche de su viaje infame. Como el más famoso de los tres barcos de la clase Olympic, el RMS Titanic fue construido por la White Star Line junto con el RMS Britannic y el RMS Olympic. Las únicas diferencias importantes eran las comodidades de mayor lujo del Titanic y el casco reforzado del Britannic, destinado al servicio militar. Otro elemento de la teoría es la idea de que la White Star Line se habría beneficiado de un pago de seguro si el Titanic se hubiera perdido en el mar. Número 3. El padre Francis Brown fue un sacerdote y fotógrafo católico irlandés que se hizo famoso por tomar una serie de fotografías a bordo del RMS Titanic durante su viaje inaugural. Brown estuvo a bordo del Titanic durante la primera parte del viaje de Southampton a Queenstown, Irlanda, y tuvo la suerte de tomar varias fotos antes de desembarcar. El padre Brown era un ávido fotógrafo y había recibido una cámara de su tío que utilizaba para documentar sus viajes. A bordo del Titanic, tomó varias fotografías notables, incluidas imágenes del interior del barco, la cubierta y los pasajeros. A pesar de los consejos de un miembro de la familia de abandonar el barco, el padre Brown desembarcó en Queenstown justo antes de que el Titanic continuara su fatídico viaje a Nueva York. Su decisión de abandonar el barco finalmente le salvó la vida. Después del desastre, las fotografías de Brown permanecieron en gran parte desconocidas hasta que fueron redescubiertas en la década de 1980. Sus fotos del Titanic son ahora algunos de los registros visuales más famosos y valiosos del barco. Número 2. Si bien la historia del Titanic a menudo está dominada por las vidas humanas perdidas, los perros también son una parte notable de la historia. Había al menos 12 perros a bordo, solo 3 sobrevivieron. Lady, una pomerania que pertenecía a Margaret Brown, una pasajera de primera clase, según los informes, fue vista en un bote salvavidas y luego llevada de regreso a los Estados Unidos después del desastre. Momo, un bulldog francés, fue capturado por Jeannie Pierre Roussel, otra pasajera de primera clase. Ham pudo escapar del barco que se hundía con Momo en sus brazos. También se cree que el pequinés de Marion Wright, otro pasajero de primera clase, sobrevivió, pero el resto se quedó atrás cuando el barco se hundió. Se cree que algunos fueron encerrados en jaulas o confinados en los camarotes de sus dueños. Número 1.
La familia Goldwyn es una de las historias más trágicas del Titanic. La familia estaba formada por Benjamin Goldwyn, el padre, su esposa Sylvia, y sus 5 hijos, Frederick, Harold, Benjamin Jr., Eleanor y Sidney. Habían reservado billetes de primera clase y se habían dirigido a Estados Unidos en busca de una nueva vida. Según los informes, Benjamin fue visto por última vez tratando de abordar un bote salvavidas, pero los oficiales lo detuvieron, ya que los botes estaban llenos principalmente de mujeres y niños. Se cree que su esposa Sylvia se aferró a uno de sus hijos mientras el barco se hundía. Frederick, Harold, Benjamin Jr., Eleanor y Sidney también perecieron. El hijo menor, Sidney, tenía solo 2 años en ese momento. No se encontraron supervivientes de la familia Goldwyn y su destino es una de las muchas historias de pérdida y dolor que resultaron del hundimiento del RMS Titanic. ¿Qué opinas sobre el hundimiento del Titanic? ¿Crees que se pudo haber evitado? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar mi contenido con un like y suscribirte para siempre mantenerte informado. Hasta la próxima.